En los pasillos más recónditos del Archivo Apostólico Vaticano, bajo la penumbra de estanterías que han custodiado la historia del cristianismo por siglos, reposa una serie de correspondencias que desafían la imagen pública del Papa Pío X. Mientras el mundo lo recuerda como el Papa de la Eucaristía y un defensor acérrimo de la tradición contra el modernismo, existe una dimensión de su pontificado que la Iglesia ha preferido mantener en el susurro de la historia: sus visiones apocalípticas sobre el estallido de la Gran Guerra y un manuscrito personal que sugería una reforma estructural que nunca vio la luz. La narrativa oficial nos habla de un hombre de paz que murió de tristeza al ver el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero los registros de sus confidentes más cercanos, como el cardenal Merry del Val, insinúan que Pío X poseía una premonición casi mística sobre el colapso de la civilización europea. Este primer bloque profundiza en los detalles técnicos de los documentos Secretum et Silentium. Estos legajos contienen transcripciones de reuniones privadas donde el Papa Giuseppe Sarto expresaba un temor profundo no solo por la guerra física, sino por una guerra de las sombras dentro de la propia curia. Los análisis caligráficos de sus últimos días revelan un pulso tembloroso, redactando advertencias sobre infiltraciones ideológicas que, según él, corromperían el núcleo del Vaticano en el siglo venidero. La profundidad de su angustia no era simplemente política, era una angustia teológica documentada en notas al margen de los borradores de sus encíclicas, donde cuestionaba si la estructura eclesiástica de la época estaba preparada para sobrevivir a la modernidad técnica. Se analizan aquí los símbolos ocultos en sus cartas personales, donde utilizaba metáforas de la barca hundiéndose, no como una figura retórica común, sino como una advertencia específica sobre eventos que ocurrirían décadas después de su muerte. La investigación nos lleva a cuestionar por qué estos escritos específicos fueron clasificados con un nivel de restricción superior al de otros papas contemporáneos. La historiografía tradicional ha ignorado las implicaciones de su rechazo a ciertos protocolos de seguridad, prefiriendo la soledad de los jardines vaticanos para dictar lo que algunos consideran sus profecías finales. Este segmento desglosa la atmósfera de paranoia y piedad que rodeó sus últimos meses, reconstruyendo a través de fuentes primarias la imagen de un pontífice que veía el fin de una era antes de que el primer disparo resonara en Sarajevo. Bajo la superficie de la santidad oficial, Pío X autorizó la creación de una organización tan secreta y efectiva que incluso hoy sus ecos causan incomodidad en los pasillos del poder romano, el Sodalitium Pianum. Liderada por Umberto Benigni, esta red de inteligencia no buscaba enemigos externos, sino que se dedicaba a la vigilancia interna de obispos, teólogos y cardenales sospechosos de modernismo. Lo que la Iglesia rara vez comenta es la extensión de esta red y los métodos utilizados, que incluían la interceptación de correspondencia y el uso de seudónimos en códigos cifrados. Los documentos recuperados de los archivos privados de Benigni muestran un mapa de vigilancia que se extendía por toda Europa y América. Este bloque explora cómo Pío X, a pesar de su humildad aparente, presidió una era de vigilancia sin precedentes en la historia eclesiástica moderna. El análisis de los informes enviados al Papa revela un sistema de delación que dividió a la Iglesia en dos facciones irreconciliables. Se examina la controversia de los juramentos antimodernistas, que no eran solo actos de fe, sino herramientas de control político-religioso. La narrativa se adentra en el simbolismo de los sellos utilizados por el Sodalitium, donde la figura de San Jorge matando al dragón se convirtió en la metáfora de la purga interna. ¿Hasta qué punto sabía Pío X sobre los abusos de poder cometidos en su nombre? Las pruebas documentales sugieren que, aunque delegaba la ejecución, su aprobación era el motor que mantenía la maquinaria en marcha. Este sistema de espionaje vaticano fue el precursor de las agencias de inteligencia modernas, utilizando técnicas de desinformación y perfiles psicológicos que eran revolucionarios para 1910. Al explorar las actas de las reuniones del Sodalitium, descubrimos una lista de proscritos que incluía a algunas de las mentes más brillantes de la época, cuyas carreras fueron destruidas por informes anónimos validados por la oficina del Papa. La tensión entre la búsqueda de la pureza doctrinal
y la violación de la privacidad de los fieles crea un retrato complejo y oscuro de un período que la historia oficial prefiere presentar como una simple lucha contra el error teológico. El impacto de este segredo es vital para entender las divisiones actuales en la Santa Sede, ya que muchas de las estructuras de control actuales nacieron en este laboratorio de vigilancia del siglo XX. La canonización de Pío X fue un evento de gloria universal, pero detrás de la pompa y el incienso se esconde una serie de irregularidades documentales y eventos inexplicables ocurridos durante la exhumación de su cuerpo. Cuando en 1944 se abrió su tumba en las Grutas Vaticanas, el estado de conservación del pontífice sorprendió incluso a los expertos forenses más escépticos. Sin embargo, lo que los registros oficiales omiten son los testimonios de los guardias y clérigos presentes sobre fenómenos de luz y sonido que no pudieron ser explicados científicamente. Este tercer bloque desentraña el misterio de la incorruptibilidad de Pío X y los informes médicos que fueron censurados para no alimentar un culto místico que el Vaticano consideraba peligroso en plena Segunda Guerra Mundial. Se analizan los diarios perdidos de los médicos que realizaron el reconocimiento del cadáver, donde describen anomalías en los tejidos que no correspondían con un proceso natural de embalsamamiento, especialmente considerando que Pío X había prohibido explícitamente ser embalsamado. La narrativa profundiza en la teoría de que el cuerpo de Pío X emana lo que los místicos llaman el olor de santidad, un fenómeno que fue reportado por múltiples fuentes independientes, pero borrado de las actas oficiales de la causa de canonización. ¿Por qué la Iglesia decidió ocultar estos detalles sobrenaturales mientras promovía su santidad por razones políticas? La respuesta yace en la delicada relación entre la fe y la ciencia en el siglo XX. El segmento final explora la conexión entre los milagros atribuidos a su intercesión y los documentos que sugieren que Pío X dejó una última voluntad secreta sobre el futuro del papado, un documento que supuestamente solo es leído por cada nuevo papa al asumir el trono de Pedro. Este texto, conocido en círculos herméticos como el Testamento de Sarto, contendría advertencias finales sobre una apostasía que comenzaría en el corazón de Roma. Al cerrar esta investigación, nos enfrentamos a la dualidad de un hombre que fue humilde servidor y al mismo tiempo el arquitecto de uno de los periodos más enigmáticos de la Iglesia. El misterio de Pío X no termina con su muerte, sino que se proyecta hacia nuestro presente como una advertencia silenciosa. Si deseas profundizar en los archivos prohibidos y descubrir las verdades que el tiempo no ha podido borrar, suscríbete a nuestra Crónica de lo Oculto. Únete a nosotros en este viaje por los pasillos prohibidos de la historia, donde cada secreto revelado es solo el comienzo de un misterio mayor. La verdad aguarda a quienes tienen el valor de buscarla en las sombras.